Listo, chicos. Bueno, entonces, comenzando, vamos a hablar, bueno, acerca de unas definiciones con respecto al hardware. Vamos a hablar de componentes, bueno, hablando más que todo de un sistema de cómputo. Vamos a ver cómo se clasifican esos elementos de hardware y cómo han ido evolucionando, ¿cierto? Y vamos a ver cómo eso nos lleva, en conclusión, a la parte de los circuitos digitales, ¿sí? Ya como principio a lo que vamos a abordar en la asignatura, pero pues bueno, ya en su momento lo entenderán mejor. Entonces, inicialmente, pues bueno, el hardware como tal, pues ya saben ustedes que se refiere a la parte física de los computadores, ¿sí? Como tal. Y pues bueno, básicamente, o bueno, principalmente los podemos categorizar en elementos, bueno, electrónicos, eléctricos, electromecánicos, mecánicos, ¿sí? De manera general. Si yo les preguntara, bueno, remitiéndonos más que todo como para que sea más sencillo, a un equipo de escritorio, ¿cierto? Si yo les preguntara sobre un componente electrónico, ¿qué componente electrónicos identifican ustedes en un computador de escritorio? Un componente como tal, o sea, los microchips, eh, la memoria RAM, procesador. Exacto. Muy bien. Muy bien, David, exactamente. Entonces, esos serían elementos de tipo electrónico. Si yo les preguntara un elemento de tipo eléctrico, pensando en un computador, ¿qué podría ser un elemento de tipo eléctrico? ¿Se puede referir a lo que es la fuente de poder del computador o algo más específico? No, no, exactamente. La fuente es un muy buen ejemplo. Sí, porque como tal, pues bueno, digamos, por más de que tengamos la mejor board y la mejor pantalla, si no está alimentado por una fuente de corriente, pues básicamente no va a funcionar. Y pues si nosotros nos remitimos, pues como les digo, para el ejemplo, a un computador de escritorio, pues la fuente como tal o el componente eléctrico del computador vendría dado por la fuente. O bueno, pues también los cables y todo lo demás. Sí, pero pues ese es un buen ejemplo. Si hablamos entonces de un componente electromecánico, por ejemplo, a ver quién nos colabora ahora. Lady, cuéntanos, ¿qué podría ser un componente electromecánico? Un componente electromecánico. El procesador no. No, 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 no. El procesador sería algo más electrónico. Como el mouse, no sé. Bueno, el mouse podría ser. El disco duro, profe. El disco duro también. Bueno, si hablamos de un disco duro normal, pues digamos no de estado sólido, también sería un buen ejemplo. De hecho, sí, ¿no? Porque tiene pues la parte, bueno, necesita de la excitación eléctrica para producir un movimiento mecánico, ¿cierto? Como dice Víctor. Para el caso del mouse, como dice Lady, entonces sería un efecto contrario, ¿no? Digamos que por una acción mecánica produciría un fenómeno eléctrico, que bueno, que básicamente, pues bueno, ya sería interpretado por el computador como una señal, ¿no? Como el cliqueo, ¿cierto? Entonces, bueno, sí, muy bien, chicos. Por último, digamos el que tenemos allí, ¿cuál podría ser un componente mecánico en un computador? Por ejemplo, a ver quién nos colabora. Daniel Sotelo. ¿Cuál sería un componente mecánico en un computador, bueno, de escritorio? Daniel, ¿estás por allí? Bueno, está en las 11. Robert, ¿sí escuchaste la pregunta? Hola, profe, buenas noches. ¿Me repite Ajá. la pregunta? Bueno, pensando en un computador de escritorio, ¿cuál sería un componente mecánico de un computador de escritorio? Pues si hablamos así sería, no sé, el teclado o los parlantes. Algunos traen como parlantes separados. Bueno, el teclado tal vez, pero los parlantes no tanto. A ver, por ejemplo, Yasmín, ¿qué piensas que podría ser un componente mecánico de un computador? El monitor, profe. El
monitor. Bueno, ese podría estar entre eléctrico y electrónico más bien. Mm, A ver, bueno, ¿quién más? Fabricio. La parte de refrigeración del equipo de cómputo, ¿no? Puede ser algo mecánico. Sí, sí, sí. Sí, Sí, los ventiladores podrían ser un elemento mecánico, ¿sí? Porque como tal, pues bueno, eh, su accionar, digamos, es lo que, como me dice Fabricio, para mantener refrigerado el equipo. Si tomamos otro ejemplo, pues también podría ser la bandeja de CDs o el puerto de disquetes, bueno, que ya no lo traen los equipos, ¿no? Pero pues si ustedes se dan cuenta, pues bueno, bueno, remitámonos al de puertos de CD, ¿no? Ese, digamos, bueno, cuando está encendido el computador, listo, funciona con el botón, pero pues a través de unos engranes, pues saca la bandeja. Sí, igualmente, pues incluso cuando el computador está apagado, ¿cierto? Hay un pequeño orificio que yo pues puedo, digamos, de manera manual con un alfiler o algo delgado, sí, accionarlo y pues vemos que pues puede sacar o abrir la bandeja, sí, que digamos que se podría tomar como un componente mecánico. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí pues con los ejemplos que ustedes han dado, ya podemos ilustrar un poco mejor cuáles son como los componentes hardware y pues bueno, de alguna forma vimos cómo estas categorías los abarcan, ¿no? Pero bueno, antes de llegar pues digamos hasta este punto, ¿cierto? La electrónica como tal, la computación tuvo un punto de partida, ¿cierto? Y pues un avance que digamos volvió más disruptivo la evolución del computador dentro de cada una de los que llamaremos generaciones, ¿sí? Entonces, de pronto ustedes han escuchado o han utilizado las expresiones de dispositivos de primera, segunda generación y demás, ¿no? Pero pues hablando específicamente para el caso de los sistemas de cómputo, centrándonos, bueno, en la primera generación de lo que dio paso a, como tal, al origen de un computador o un sistema informático, en esta generación aparece como tal lo que son los tubos de vacío, ¿sí? Bueno, de hecho ahorita les voy a compartir por acá para que podamos ver de pronto para los que no les sea muy familiar, ver un tubo de vacío, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a buscar unos ejemplos de los tubos de vacío. Igual, pues estos también han ido evolucionando con el tiempo, ¿sí? Pero, pues digamos, inicialmente, viendo su forma básica, bueno, este de pronto nos puede servir, en su forma básica, estaban constituidos, bueno, como su nombre lo indica, con un tubo y con elementos internos aislados al vacío, que básicamente, pues bueno, como podemos ver de pronto en la imagen, era una serie de filamentos interconectados. Y pues acá vemos que pues hay unos extremos que, pues digamos, servían como para su conexión. Inicialmente, hablando pues de los primeros usos que tuvieron estos tubos de vacío, podemos hablar de los televisores, de radios, ¿cierto? Que de pronto, bueno, difícilmente hayamos podido ver, pues así de manera directa, pero pues sí de pronto alguna imagen o algo en internet. Bueno, inicialmente, bueno, hablando para estos primeros casos, básicamente lo que se hacía era con una polaridad excitar los electrones que estaban dentro y pues estos empezaban a mover mucho más rápido en el interior. Esto, digamos, acumulando varios tubos de vacío, lo que cumplían era una función de amplificación, ¿sí? Amplificaban una señal que recibían. Para el caso de los radios, ¿cierto? Pues recibían una señal con alguna frecuencia, con una emisora, y pues a través de estos tubos de vacío, esa señal se podía amplificar y el sonido o la información que ella aportaba, pues se transmitía a través de unos parlantes y se podía escuchar pues la radio, pues bueno, en las señales que se transmitían en ese momento. De otro lado, pues también hablando de los televisores, también, ¿no? Recibía las señales y pues amplificaba dichas señales hasta poder reproducirlas con el medio presentando tanto el sonido como la imagen. Razón por la cual, según se comenta, pues bueno, o de pronto si alguien tuvo la oportunidad de interactuar con un televisor de este tipo, los tubos de vacío pues tenían que calentarse lo suficiente
hasta que al final, pues digamos, ya amplificaban la señal y pues ya se encendía el televisor. No es como ahora que pues bueno, usted le da clic y pues en cuestión de segundos pues ya puede tener la imagen y el sonido, ¿no? Pero bueno, esta pequeña introducción o con este pequeño funcionamiento es para indicar cómo se empezó a utilizar para efectos de la computación, ¿sí? Básicamente, entonces, este tubo de vacío, ya para efectos de cómputo, bueno, los primeros prototipos estamos hablando, empezaron a utilizarse como la forma que tenemos aquí, ¿sí? Se empezó a organizar ese alambre internamente, formando, digamos, algunas mallas o en algunos diseños, ese alambre se tornaba de forma helicoidal, como este que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, aquí, en primera instancia, se polarizaba de manera inversa a la forma en que se polarizaba para televisores y radios, ¿sí? Y en segunda, los electrones que estaban aquí alojados, en lugar de, digamos, empezar a moverse, ¿cierto? Como la polaridad cambiaba, esos electrones empezaban a fijarse sobre el metal que estaba aquí adentro, ¿sí? Y pues básicamente ese es como el principio de retención de información en los dispositivos electrónicos, ¿sí? Si nosotros pensamos en la base, pues básicamente todos los archivos, videos y demás que alojamos en nuestros computadores, en esencia, pues son datos y pues digamos ya a nivel electrónico, lo que son señales eléctricas o señales de energía, ¿sí? Que para poder ser almacenadas, se tienen que fijar con corriente eléctrica a ciertos dispositivos. En este caso, ¿cierto? Para los tubos de vacío se fijaban a este alambre helicoidal que estaba en el interior de la vulva, ¿cierto? Y pues básicamente ahí empiezan a aparecer como los primeros sistemas de cómputo, ¿sí? Como para guardar los computadores, ¿no? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe, ninguna. Vale, chicos. Listo, entonces miren, aquí pues podemos ver una ilustración de la primera computadora y como pueden ver pues tiene varias rejillas donde están alojados pues como tal tubos de vacío, ¿sí? Y pues básicamente como por la historia saben, la información que se podía almacenar a pesar de su gran volumen era bastante limitada. Incluso también la capacidad de procesamiento también lo era, pues obviamente si lo comparamos a los computadores actuales. Pero pues para la época fue una gran revolución, ¿sí? Pues esa computadora, pues con ese gran número de tubos de vacío, a pesar de ello, pues contaba con limitaciones en términos de las operaciones que podía realizar. Entonces podía realizar operaciones muy básicas de suma, resta, multiplicación, ¿cierto? Las operaciones básicas, ¿sí? Pero entonces esto es lo que da paso a los primeros sistemas de cómputo. Pasando entonces o hablando ya de lo que es una segunda generación, en esta segunda generación ya damos paso a lo que es o a lo que son los transistores, ¿sí? Entonces, estos dispositivos de aquí, ¿sí? Que bueno, pues lo podemos ver en distintas presentaciones, ¿sí? Pero básicamente, o de manera general, pues podemos verlo como en un encapsulado de plástico, ¿sí? O de pasta, ¿sí? Con tres paticas, ¿sí? Las cuales, dependiendo del tipo de transistor, pues bueno, de su curso de electrónica, ustedes recordarán, pues bueno, que hay de tipo NPN, PNP, ¿sí? Donde se ubica, pues bueno, la parte del emisor, de la base y del colector. Entonces aquí también maneja el principio, ¿cierto? De la polaridad que hablábamos en los tubos de vacío. Entonces también estos transistores, dependiendo del tipo de polaridad, pues también pueden usarse como dispositivos para amplificadores o, para el caso de los sistemas de cómputo, como sistemas o medios para almacenar información, ¿sí? La ventaja o el salto que da desde la primera generación a esta segunda es la miniaturización, ¿sí? Dando paso, pues digamos ya al principio o las bases para la construcción de los computadores personales, ¿no? Como tal. Entonces, la diferencia obviamente está en que, pues, mientras que un tubo de vacío, dependiendo del diseño, podría tener el tamaño de un bombillo o de una barra, digamos, de esas halógenas,
estos dispositivos, de pronto para los que han interactuado con ellos, pues pueden perfectamente calzar en la punta del dedo, ¿sí? Entonces son dispositivos muy pequeños. Hablando entonces ya de una tercera generación, aquí ya hablamos de lo que son los circuitos integrados, ¿sí? Que como su nombre lo indica, lo que hace, o bueno, lo que los constituye, es básicamente una serie de elementos electrónicos sobre una placa integrados entre sí, ¿sí? Pues para cumplir una determinada función, ¿sí? En estas placas, sí, ya como tal, pues como podemos ver en la imagen, pues ya encontramos elementos adicionales, como algunas resistencias, capacitores, y bueno, para el caso general, o bueno, lo que da paso aquí a los circuitos integrados, es que se pueden integrar cientos o miles, incluso dependiendo de la complejidad del circuito, de transistores que se pueden alojar y pues ya mucho más miniaturizados, ofreciendo mayores capacidades de almacenamiento y de procesamiento, ¿sí? Bueno, en esta parte, pues la evolución, digamos, ya de la mano, digamos, la parte de cómputo conjunto con la electrónica, se acoge a un proceso que es el de la miniaturización, ¿sí? Donde, pues, por ejemplo, si nosotros tuviéramos a la mano un microcontrolador, un microchip, y quisiéramos como ver todos los elementos que allí están contenidos, si quisiéramos imprimir, digamos eso, por poner un ejemplo, en una hoja, ¿sí? Esa hoja o ese pliego de papel, pues sería pues perfectamente de la dimensión de Popayán, ¿sí? Y podríamos ver apenas la estructura que compone un chip sencillo, ¿sí? Sin hablar de las grandes complejidades que vienen después, ¿sí? Entonces, ya hablando de eso, estamos ya en lo que es la cuarta generación, ¿sí? Donde en esta cuarta generación, pues ya damos paso de lo que son los circuitos integrados a los chips o microchips, ¿sí? Uy, no esos chips, perdón. Aclaremos, chips electrónicos. Entonces, aquí es donde ya tenemos, pues bueno, como les mencionaba, los microcontroladores, microprocesadores, sí, que ya internamente, pues ya tienen todas estas líneas de conectividad, transistores y demás elementos mucho más miniaturizados. Sí, que ya estos pues ya nos dan más paso aún a lo que ya, por ejemplo, son los computadores portátiles y ya todo lo que hemos visto en la evolución alrededor de ellos. Ya hablando un poco más, digamos, de lo que aquí en la diapositiva llamaríamos como avances, que ya estaríamos hablando, pues bueno, de una quinta, sexta generación y demás, estaría con respecto a lo que está relacionado a la cuestión de la nanotecnología, ¿sí? Donde, pues bueno, como les digo, la meta es seguir aumentando la capacidad, pero pues para ello se requiere que los dispositivos o los componentes sean cada vez mucho más pequeños, a fin de permitir alojar cada vez más elementos que les den mayor capacidad. También alrededor de esto, hablamos también de las, bueno, digamos, ya en términos de software o de computación propiamente dicho, la parte de la computación cuántica, ¿no? Donde pues ya se aspira o se espera manejar interacciones de información y de redes eléctricas, hablando en términos de transmisión de datos, a un nivel atómico, ¿sí? Porque pues como ven, a pesar de que los equipos que tenemos actualmente son de excelentes capacidades y mucho más si las vemos a cómo fueron los primeros equipos, ¿sí? Hablando de una primera generación. Asimismo, pues también las necesidades del mercado y la evolución de otros ámbitos tecnológicos siguen llevando a que esta demanda, digamos, de mayor capacidad y mayor recursos siga creciendo, ¿sí? Entonces, pues esto pues lo seguiremos viendo cómo avanza y de pronto pues podremos ser parte de ese mercado, sea como usuarios o sea como desde el punto de la ingeniería. ¿Listo? Bueno, continuando, entonces, hemos hablado de que inicialmente pues el hardware como tal en el que nos estamos centrando está conformado por componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos y pues ya de ello dieron ejemplos ustedes. Especificando un poco más este tipo de componentes,
tenemos que, pues bueno, hablando un poco más de los componentes electrónicos, vienen a ser aquellos dispositivos que forman parte, ¿cierto?, de un circuito electrónico, ¿sí? Normalmente se suelen encapsular, como ya mencionamos de algunos, en materiales de tipo plástico o, bueno, de tipo cerámico, metálico, y que generalmente están constituidos por unos terminales metálicos, ¿sí? Que pues básicamente su función está centrada en permitir conectar el dispositivo sobre una placa o pues para permitir que interactúe y se conecte con otros dispositivos, ¿sí? Bueno, aquí vamos a hablar un poco de una diferenciación, digamos, que de pronto se utiliza como de manera muy distinta al hablar o referirse a lo que son los componentes electrónicos o elementos electrónicos, pensando que pues son lo mismo, pero si ya somos un poco más estrictos en ello, vamos a ver que cuando nos referimos a componentes electrónicos, estamos hablando de los dispositivos físicos, de lo que podemos utilizar y palpar, básicamente. Pero cuando hablamos de elementos electrónicos, hablamos de su representación desde un punto de vista matemático, ¿sí? O sea, de lo que nos permite hacer el modelado, el diseño antes de construir algo, ¿sí? También, si ustedes recuerdan de su curso de electrónica, en muchas situaciones, ustedes, digamos, utilizaron los elementos electrónicos para hacer los cálculos de equivalencias en resistencias o capacitancias u otros elementos, por ejemplo, cuando hacían diseños de ¿qué les digo? De circuitos en serie, en paralelo, cuando hacían configuraciones en escalera, y para posteriormente hacer reducciones de esos circuitos para calcular impedancias, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, es como esa visualización matemática de los elementos electrónicos. Entonces, esa es como la pequeña, gran diferencia que hay entre esas dos definiciones o entre esos dos términos que se utilizan. Entonces, resumiendo, repito, cuando hablamos de componentes electrónicos, estamos hablando de los dispositivos físicos. Y cuando hablamos de elementos electrónicos, estamos hablando de su representación matemática para efectos de cálculos. ¿Es clara esa parte, chicos? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta? No, pero Vale, chicos. ¿Los demás sí? ¿Todo en orden? ¿Todo claro? Sí, profe. Ah, listo, chicos. Muy bien, entonces cualquier duda, cualquier pregunta, no duden, ya sea si se va por el chat o, o bueno, por el medio que ustedes quieran para que no se queden con las preguntas, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a especificar un poco más algo de las clasificaciones. Tenemos inicialmente que hay, bueno, clasificación según una estructura física, según el material de fabricación, funcionamiento y tipos de energía, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar un poco de cada uno de ellos. Entonces, hablando en primer lugar de los dispositivos discretos y de los dispositivos integrados, bueno, hay que decir que entonces, en primer lugar, los dispositivos discretos son aquellos que pues están encapsulados en algún tipo de material y pues tienen una función específica, ¿sí? Que serían como los primeros que hablamos en las diapositivas anteriores, que son aquellos que, bueno, que están encapsulados en material cerámico, en material plástico y que tienen unos terminales metálicos, ¿sí? En ese caso, digamos, esos dispositivos, como les decía, tienen una función específica. O sea, si hablamos de una resistencia, va a ser como para impedir el paso de corriente, digamos, uno de sus usos. Si hablamos de un capacitor, pues su función va a ser almacenar cantidades de energía, también hablando de uno de sus usos. Pero cuando nosotros, bueno, ya pasamos al otro, que digamos serían los dispositivos integrados, como su nombre lo indica, digamos, son elementos que están integrados por distintos dispositivos. En este caso, los dispositivos integrados son aquellos que están constituidos por dispositivos discretos, ¿sí? Como para no complicar mucho la definición. Entonces, básicamente, esa es la forma en que se relacionan y esa es como la diferencia, podríamos decir, de estos dos tipos de dispositivos. Hablando de los dispositivos, bueno, dependiendo de su material de fabricación, principalmente, pues bueno, tenemos lo que son los semiconductores y los no semiconductores,
Si hablamos de los semiconductores, entonces, pues bueno, son aquellos dispositivos que, pues bueno, no son completamente conductores y tampoco son completamente aislantes. Como su nombre lo indica, tienen una naturaleza parcial de conducción, dependiendo del uso, ¿no? Y pues bueno, por el otro lado tenemos los no semiconductores. Si yo les preguntara o les pidiera un ejemplo de un dispositivo no semiconductor, ¿qué podrían decir? ¿Qué se les ocurre que podría ser un dispositivo no semiconductor? Un no semiconductor. Ujú. ¿Qué se les ocurre, chicos? A ver. Por ejemplo, Angie, a ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué puede ser algo no semiconductor? Buenas noches, profe. Buenas noches. Es semiconductor. No Sí, semiconductor. No semiconductor. ¿qué podría ser entonces? Un momento. Bueno, mientras Angie piensa, entonces, a ver, Fabricio, ¿qué dices? No son no semiconductores. Ujú. Mm, a ver, de los componentes que pueda tener la CPU como tal, profe. No, en general, ¿qué podría ser algo que no sea un semiconductor? Pues no sé, yo así como el término semiconductor yo lo asocio como al tipo de, como el material en sí, como de pronto si de pronto llega a tener la CPU algo de aluminio, algo así que pase por ahí, pues así por encimita, Li- profe. Pero como Listo. tal no sé, de pronto Bueno, algún componente que contraiga, que tenga ese elemento, profe. listo, listo. Muy bien. De hecho, sí, el aluminio sirve. Entonces, miren, el aluminio, digamos ya centrándonos como en su grupo general, el aluminio viene a ser un conductor. Y un conductor, pues no es un semiconductor. Si nos vamos al otro lado, ¿cierto? Si pensáramos, no sé, en un plástico, en una resistencia, cuyo comportamiento es más de tipo aislante, ¿cierto? Entonces, eso tampoco es un semiconductor. ¿Por qué? Porque es un aislante. Entonces, miren, si algo es un semiconductor es porque es mitad conductor o mitad aislante. Entonces, algo no semiconductor o es algo que conduce o es algo que aísla. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente, como también para no complicar la definición. Sí, entonces, por ahí es la cosa, chicos. ¿Vale? ¿Sí es claro? Claro, pues entonces lo aislante o conductor sería básicamente no semiconductor, lo que acaba de decir. Exactamente, exactamente, David. Eso sería. Ok. Listo, chicos. Bueno, continuando, entonces pasamos a los dispositivos según su funcionamiento. También tenemos los activos y los pasivos. Entonces, los dispositivos activos son aquellos que, pues bueno, en su interacción con la corriente tienen algún tipo de generación también de energía o de algún fenómeno o algún tipo de comportamiento dependiendo de la excitación porque por él atraviese y también de la naturaleza del dispositivo. O sea, digamos que tiene una reacción dependiendo de una acción eléctrica, hablando, ¿no? Y pues hablando de los dispositivos pasivos, son los dispositivos que se utilizan para interconectar dispositivos activos, ¿sí? Entonces también como para hacer sencilla la cuestión. Pasando a esta otra clasificación, según el tipo de energía, entonces tenemos los dispositivos electromagnéticos en primer lugar. Miren, si nosotros vemos la raíz de la palabra, ¿cierto? Si yo digo, bueno, la palabra electromagnético, ¿qué tipo de energías se estarían utilizando ahí?
La de los campos, sobre el campo magnético que genera un cuerpo al producir electricidad. Listo, bueno, campo magnético sería uno, muy bien. ¿Cuál sería el otro tipo de energía? Solo viendo la palabra, ¿qué otro tipo de energía está interactuando allí? Eléctrica. Exacto, muy bien. Entonces, miren allí, pasa, dejamos ahí la palabra. Entonces tenemos por un lado la energía eléctrica y el campo magnético o el magnetismo, ¿vale? Entonces, cuando yo hablo de un elemento electromagnético, es algo que a partir de energía eléctrica produce un fenómeno magnético, o bien a partir de un fenómeno magnético produce energía eléctrica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos si nosotros miramos un taladro, por decir un taladro, entonces el taladro se empieza a energizar, pero internamente, ¿cierto? eh, Cuenta con una bobina, ¿sí? Y unos imanes, ¿sí? Que por el paso de la corriente eléctrica empieza, digamos, a generar un campo magnético, como mencionaba David, y pues con los imanes que están allí en el taladro empieza a producir un fenómeno de rotación, ¿sí? Entonces, básicamente, pues bueno, digamos que pues esa herramienta utiliza ese fenómeno eléctrico, o bueno, la energía eléctrica para producir ese campo magnético, ¿cierto? Si hablamos de que les dije otro ejemplo contrario, podríamos hablar de los dínamos, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo esas luces también que tenían las bicicletas antiguas, ¿cierto? Que con la rotación, ¿cierto? Producían sobre, bueno, precisamente sobre el dínamo, producían una interacción con los imanes que posteriormente producía energía eléctrica, que es pues básicamente de la lamparita que tenían esas bicicletas. Sí, entonces ahí vemos que pues básicamente según el tipo de energía, entonces vemos qué tipo ¿qué les digo? De interacción o de servicio ofrece. Entonces repitiendo, bueno, algo que a partir de energía eléctrica produce un fenómeno magnético o algo que a través de un fenómeno magnético produce señal eléctrica, ¿vale? Pasando al siguiente, tenemos electroacústico. Si, bueno, solo remitiéndonos a la palabra, ¿qué tipo de energía o qué tipo de elementos están presentes allí en un elemento de ese tipo? Los elementos de sonido, como el micrófono, audífonos. Exactamente. Muy bien, Lady. Entonces, miren, como ya dieron el ejemplo, entonces, bueno, tomemos el primer caso, ¿no? Tomemos el caso del micrófono, ¿sí? Entonces, el micrófono lo que haría, digamos, es producir, o bueno, recibir el sonido, digamos, la parte acústica, las vibraciones en el aire, y pues cuando pasan a través de él, las convierte en una señal eléctrica, ¿sí? Del otro lado, ¿sí? Si hablamos o pensamos en los audífonos o bueno, unos parlantes, entonces tomaría esa señal eléctrica que llegaría hacia el diapasón pues del parlante o del audífono y pues digamos dependiendo de las vibraciones pues produciría el movimiento que reproduciría el sonido que del otro lado el micrófono recibió, ¿sí? Entonces de este lado pues ya tenemos es algo eléctrico que produce una señal acústica que sería el sonido, ¿cierto? Entonces eso sería como la forma básica, o bueno, un ejemplo claro de cómo sería un dispositivo según ese tipo de energía para el caso electroacústico. Bueno, si hablamos de optoelectrónico, ¿sí? ¿A qué tipo de energía o de fenómeno les suena? O la raíz opto, por ejemplo, si tenemos la palabra opto, ¿qué les suena? Los de visión, las pantallas. Las pantallas, ¿sí? Listo. Pero hablando como tal de la raíz de la palabra opto, ¿a qué le suena? ¿Qué le sugiere la raíz opto? Por ejemplo, Víctor, ¿qué dices? ¿A qué te De suena? óptica. O bueno, David, ya dije. De visión. Muy bien, De óptica. exacto. ¿Podría ser las gafas de realidad virtual, tal vez?
No, espera un momento, vamos a ver. Bueno, entonces, estamos de acuerdo en que está relacionado con la visión, bueno, ya que ustedes dicen de óptica, de optometría, bueno, lo que sea, la parte de la visión. Sí, pero si nosotros vamos más a fondo acerca de la visión, ¿qué es la visión? O bueno, ¿qué es lo que nosotros percibimos con la visión? ¿Sí? Si básicamente nosotros pensamos, estamos en un cuarto completamente oscuro, y por más de que tengamos los ojos abiertos, pues no vemos nada, ¿sí? Entonces, partimos del fenómeno que nos permite a nosotros, pues, ver las cosas, ¿sí? Que sería la luz, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros lo que podemos ver, ¿cierto? Es un reflejo de la luz golpeando los objetos. Entonces, en este caso, digamos, la parte optoelectrónica estaría relacionado con el aspecto lumínico, ¿sí? Entonces, estaríamos hablando de un dispositivo que ya sea que produce luz a partir de una señal eléctrica o por el contrario, a partir de la luz, ¿cierto? O sea, recibe luz y produce una señal eléctrica, ¿cierto? Entonces, para el primer caso, algo que produzca luz a partir de una señal eléctrica, ¿qué sería? Sencillo. El monitor. Una Bueno, sí, bombilla. una bombilla. Ujú. Muy bien. Los LEDs. Los LEDs. Ujú. Muy bien. Sí, entonces esos son ejemplos claros también de, bueno, digamos, de elementos que producen luz a partir de una señal eléctrica. Pero si ahora sí, hablando de un ejemplo contrario, algo que produzca electricidad a partir de la luz, ¿qué se les ocurre? Las celdas fotovoltaicas. Ujú. Muy bien. Sí, como bien dijeron, pues digamos, la fotocelda entonces se encarga de acumular energía, o bueno, perdón, luz solar, en el caso general, y pues posteriormente que se almacena y se transforma en energía eléctrica. ¿Listo? Muy bien, este pequeño análisis, pues sencillo, así como a partir digamos, de la sintaxis, como para que de pronto les resulte más fácil relacionar a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Con este pequeño ejercicio, ¿vale? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Profe, cuando se refiere a funcionamiento pasivo, activo, pasivos, puede ser un interruptor. De pasivo y activo. A ver. Pues es que ese como tal, pues digamos, podría ser pasivo, por lo que está interconectando, está permitiendo el paso de la corriente, ¿sí? Pero también está el caso de, digamos, de los, ¿cómo es que se llaman estos? Espera, se me fue el nombre ahorita. De Los los relés. sensores. No, los relés. Ah, Los relés. Entonces, los relés, por ejemplo, también son un tipo de interruptor, pero ellos sí responden a una señal eléctrica. O sea, por ejemplo, si pensamos en el apagador de la casa, ¿cierto? Ese depende exclusiva o es completamente mecánico, ¿no? Si yo lo acciono, pues da el paso y pues bueno, interconecta, en ese caso, pues el cable que llega al interruptor con el bombillo. Pero si hablamos de un relé, ese es al contrario, o sea, ese sí depende de una señal eléctrica para funcionar, que en ese sentido, entonces, por ejemplo, sería un dispositivo activo. No sé si me hice entender. o sea, que un ejemplo, un sensor sería activo, un sensor, por ejemplo, de movimiento, Sí, sería activo. ya, y el pasivo necesariamente está obligado a una acción mecánica o a qué tipo de acción. No, por ejemplo, digamos hablando del sensor de movimiento, entonces en ese caso el sensor sería el dispositivo activo y el cable, digamos, que conecta el sensor con la alarma, pues digámoslo así, pues, manteniéndolo simple, el cable sería el dispositivo pasivo. Entonces en ese caso la alarma y el sensor serían activos. Ya, ok, listo. Ujú, ¿listo? ¿Qué más preguntas, chicos? ¿Qué más dudas? Ninguna, profe. ¿Ninguna? Listo, chicos. Bueno, entonces, continuando, tenemos ahora
bueno, componentes que también se clasifican según la magnitud de valores, ¿no? Entonces, tenemos por un lado los circuitos analógicos, ¿sí? Que son aquellos que, bueno, pues también recordando sus cursos de electrónica y de digitales, son aquellos que emplean, bueno, valores continuos, ¿no? O de naturaleza de electrónica análoga, ¿no? En este caso, digamos, un ejemplo sería el LM741, que es un amplificador analógico, ¿listo? De otro lado, los circuitos digitales, pues también serían pues aquellos que emplean electrónica digital, pero utilizan valores valores discretos, ¿sí? Magnitudes de valores discretos. Un ejemplo de ello, entonces, sería la compuerta digital NOR, ¿sí? Que como tal, pues solo toma los valores discretos de 1 y 0, ¿sí? Para, bueno, como una compuerta de decisión. Hablando de la representación, entonces, de esas magnitudes, si partimos de una señal analógica, partiendo del hecho de que es una señal continua, que por lo tanto tiene un segmento o una serie de infinitos valores, ¿cierto? Entonces, los segmentos que se sacan de ella son las muestras, ¿sí? Para poder cuantificar los elementos que hacen parte de esa señal. Del otro lado, pues, tenemos las señales digitales, y como ya dijimos, toman valores discretos. Pero, recordando sus cursos, sabemos que la ventaja de esos valores discretos, ya en términos informáticos, ¿sí? Es que, pues, para efectos de transmisión, son menos vulnerables para efectos de ruido, y pues también digamos que como característica adicional, al tener esos valores discretos que partimos de la parte binaria, o sea, que serían unos y ceros, esos valores pues se pueden no solo almacenar, sino también procesar, ¿sí? Que eso es lo que pues nos interesa como tal, ya en el marco de la ingeniería de sistemas, en el marco de la informática, ¿no? Hablando, bueno, volviendo a nuestra clasificación, entonces nos remitimos más específicamente a la parte electrónica, donde derivamos que pues hay una parte de estructura física, donde distinguimos principalmente lo que son los componentes discretos de los integrados, y según la magnitud de valores, digamos, los valores de tipo analógico y los valores de tipo digital. Aquí, bueno, hablando ya en el marco de los circuitos digitales, tenemos también, recordando un poco, lo que son los circuitos combinacionales, ¿sí? Que son aquellos que pues dependen inmediatamente de la entrada que tiene en ese instante, ¿sí? Y pues la salida deriva de la entrada como tal en ese preciso segundo o lapso o ciclo, ¿listo? Aquí pues tenemos las herramientas que se utilizan para el diseño como tal de esos circuitos digitales, teniendo inicialmente pues las tablas de verdad que relacionan las entradas y las salidas, así como también los diagramas de Carnot que hacen lo mismo, pero a la salida ofrecen una función ya simplificada del análisis previo de la relación de las entradas, ¿sí? El cual, pues, posteriormente ya analizado y simplificado, se representa a través de las compuertas que obviamente también relacionan las entradas, ¿no? Bueno, con respecto a esto, pues pasamos también teniendo en cuenta que son la base de los circuitos secuenciales, que son aquellos que dependen, además del valor presente, de valores pasados, ¿sí? Aquí haciendo relevancia al aspecto de la memoria, ¿listo? Entonces, aquí tenemos que básicamente, considerando lo anterior, un circuito secuencial es un circuito combinacional con elementos de memoria, ¿sí? Para almacenar información binaria. Aquí recordando un poco, entonces podemos ver un diagrama de una máquina de estados, donde también se vislumbran las transiciones y cómo, digamos, cada uno de estos estados almacena tanto los datos pasados como datos presentes, y pues vemos la interacción de esos valores pasados y presentes a través de las transiciones o de las interacciones que se dan entre esos estados. Aquí, hablando de los circuitos, entonces tenemos el uso convencional de las compuertas y aquí los elementos de memoria, que son los flip-flops, ¿sí?
los cuales se acoplan y convierten, por así decirlo, estos circuitos combinacionales en circuitos secuenciales. ¿Listo? Bueno, hablando entonces aquí de los circuitos digitales, ¿sí? Nos lleva al punto al que queríamos llegar, ¿sí? Que son los sistemas microprogramables. Entonces, estos sistemas o estos dispositivos son aquellos que tienen la capacidad de leer, interpretar y posteriormente ejecutar instrucciones de cómputo, ¿sí? De manera secuencial. Instrucciones que veremos más adelante y aprenderemos a construir a través de una estructura de un programa. ¿Listo? Bueno, algo que mencionar aquí es que sin importar qué tan simple o qué tan complejo sea un sistema microprogramable, ¿sí? Así sea el chip que tenga una calculadora, el que tenga su último computador gamer, ¿sí? Todos esos microprocesadores o sistemas microprogramables tienen esta estructura en común. Igual más adelante también veremos cómo es esta definición de estas estructuras también ha ido evolucionando. Pues miren, en esencia, pues bueno, tenemos una CPU, una unidad central de proceso, la cual se encarga de administrar tanto la memoria como la interacción con las unidades de entrada y salida. Todo eso cronometrado o manejado con el uso de este reloj, ¿sí? Para manejar la sincronía de esos procesos. Hablando de acá de las unidades de entrada y salida, son aquellas que van a permitir interactuar el dispositivo con los otros elementos del sistema de cómputo, o sea, con los periféricos como tal, ¿sí? Y pues básicamente extender la funcionalidad de este sistema microprogramable. Hablando un poco más en detalle entonces de esta CPU, internamente pues bueno, tiene una unidad de control y una unidad aritmético-lógica para manejar pues o realizar distintos procesos. Todo ello manejado a través de los registros, que también hablaremos un poco más cómo se realiza ese proceso más adelante, ¿sí? Sino que básicamente para que conozcan la estructura fundamental de un sistema microprogramable. ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna pregunta, alguna duda? No, pero vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, listo, chicos, muy bien. Perdón. Listo. Entonces, ahora ya completando nuestro diagrama, ¿cierto? Ya vamos en el punto donde desde los circuitos digitales encontramos los circuitos combinacionales, secuenciales y programables, ¿sí? Que es como lo que nos vamos a centrar en este curso. Bueno, finalmente, sin que quede por fuera, hablando de los componentes electromecánicos, sí, entonces básicamente como ya hicimos el ejercicio con los otros elementos, entonces son elementos que tienen componentes eléctricos y componentes mecánicos. Y también como hicimos el análisis con los anteriores, entonces serían elementos que a partir de una señal eléctrica producen un movimiento mecánico o que por el contrario a partir de un movimiento mecánico producen una señal eléctrica, ¿sí? Tal cual como la pregunta que hizo David hace un momento, ¿sí? Entonces aquí tenemos, bueno, ejemplos, los motores eléctricos, los relés que ya les mencionaba y los interruptores que sería como también para el caso del ejemplo que planteó David, ¿sí? Entonces, serían componentes electromecánicos, ¿sí? Con esa naturaleza. ¿Preguntas, dudas en esta última parte? Entonces el botón queda como un electromecánico, ¿no, profe? Un botón, ¿no? Uh-huh. Un botón, un switch, ¿sí? Todo toque del dispositivo que digamos que produce pasco de corriente. Aunque pues también hay algunas aplicaciones, por ejemplo, para el caso de los transistores, los diodos, los capacitores, que por sus características a veces se utilizan también como interruptores. Pero bueno, eso de pronto ya lo vieron un poco más en electrónica. Profe, ¿y un lector de huellas podría decirse que es de análogo a digital o puede ser como un interruptor? Bueno, ahí básicamente lo que hay que mencionar es que, bueno, partiendo del hecho de que, bueno, ya hemos visto lo que es lo analógico, lo que es digital, y que uno pensaría que pues lo digital es mucho mejor que lo analógico y que básicamente lo digital desplazó al analógico. Realmente no es así, porque de hecho hasta el sol de hoy muchos sistemas coexisten con las dos tecnologías.
Pero entonces la base viene dada por lo siguiente, porque básicamente toda la información, todos los datos, todo lo que está disponible en la realidad, ¿sí? Es información de tipo analógica, ¿sí? Entonces, mientras nosotros, digamos, por nuestros sentidos, sigamos percibiendo las cosas, digamos, desde ese sentir, digamos, el tacto, el oído, la vista y demás, o sea, todo nuestro entorno, digamos, toda esa información siendo de tipo analógico, todo eso va a seguir coexistiendo en la parte analógica. Entonces, para el caso del sensor de la huella, ¿sí? Como tal, lo que es palpable, digamos, es una señal de tipo analógico, al menos la imagen, para poder procesar, es de tipo analógico, pero cuando pasa al otro lado, o sea, después de pasar de señal eléctrica a señal discreta, entonces ya en ese punto se vuelve una señal digital. De hecho, o sea, todo sistema tiene generalmente, de hecho, la mayoría de microcontroladores tienen internamente un dispositivo convertidor análogo digital, ¿sí? Eso también lo vamos a ver, de hecho, en la próxima clase, hablando de los elementos que conforman comúnmente los sistemas microprogramables, ¿sí? Pero eso es una característica que hay que considerar, o sea, que en tu caso, o sea, para ese lector de huella tiene los dos elementos, la parte analógica y la parte digital. Listo, profe. Listo, David. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, chicos? Profe, ¿usted nos comparte esa presentación? Ah, sí. Bueno, esto también es una pregunta ahorita. Bueno, esperen, perdón, termino esto aquí.